Bueno, una vez más, como siempre, encantado de recibiros y vamos a, en este vídeo, continuación del anterior, de todo el proceso de reciclaje del tablero, pues vamos a pasar a la fase de entelado. Pues espero que os interese como siempre. Vamos a ello. En este vídeo os voy a mostrar cómo preparar un soporte de unas dimensiones medianas, incluso grandes, puede ser bastante más grande que el que vamos a realizar. Es muy similar a cómo se hace, o sea, cómo se procede en uno de pequeño formato, solo que con algunas peculiaridades, lógicamente, que tenéis que tener en cuenta. Más complejo, evidentemente, hay que tener más habilidad para hacerlo, más experiencia, pero bueno, no es excesivamente complicado, como veréis. Primero os voy a ir mostrando todos los materiales que vamos a utilizar para cada fase. En principio tenemos un tablero, evidentemente, en este caso va a ser un tablero que hemos recuperado del vídeo que visteis en el que yo he eliminado una tela para poderla reutilizar posteriormente. Este es el tablero donde estaba esa tela. Tendremos que hacer algunos ajustes que ya os iré indicando, pero vamos, no es mayor problema, quitar algunas suciedades, lijar un poco para abrir el poro y ya está. Las herramientas que vamos a utilizar en esta primera fase, por supuesto, tenemos una tela de lino, puede ser de otro material, eso ya lo iremos viendo a lo largo de todos los vídeos que iré realizando. En este caso es lino, un lino de grano fino, un lino que se denomina tipo Velázquez, un lino desde luego de buena calidad. Necesitamos una tijera, por si tenemos que ajustar medidas, os aconsejo una tijera de estas características, que es una tijera de sastre, bastante potente para cortar telas gruesas. Después también es muy útil un tubo de cartón fuerte. Si no lo tenéis, puede servir un cuadradillo de madera. Esto es para tensarlo. Luego ya veréis cómo es muy útil para mantener la perpendicularidad de la trama y de la bordilla. Luego, otra de las herramientas que es tremendamente útil es la imprimadera. La imprimadera la podéis ver en los vídeos que ya también tengo grabados. No es una herramienta que podéis comprar ya hecha, la tenéis que hacer vosotros. Ya os explicaré cómo se hace. Es una tablilla de madera de haya, una madera que sea dura, que no tenga demasiados nudos y que sea de grano muy fino, pero sobre todo que sea muy dura. Que se elabora para que tenga un perfil biselado y nos va a servir para presionar, para extender bien la tela y que quede perfectamente adherida al soporte. Se me olvidaba, un taco de corcho, o bien un taco de madera forrado con una lámina de corcho para los procesos de lijado en todas las fases, ya sea la tabla, para abrir el poro, ya sea para tratar el aparejo. Combinado con ese tubo de cartón que os mostraba, pues unas pinzas. Esto es para sujetar la tela, luego veréis cómo se colocan. Son muy útiles, se puede utilizar una pinza de la ropa, cualquier herramienta, cualquier artilugio de estas características que sirva para sujetar la tela, pues nos sirve. Después, evidentemente, un recipiente donde vamos a tener el adhesivo. En este caso se va a tratar de un aparejo sintético, lo que se denomina vulgarmente como gesso, que podéis hacerlo vosotros o podéis comprarlo ya hecho y luego ya se puede personalizar. De todo eso ya iremos hablando. Después necesitáis una buena grapadora, una grapadora de estas características. Yo os aconsejo las metálicas, aunque requiera un desembolso mayor, pero merece la pena. Merece la pena porque va a durar bastante tiempo y es para un uso pues, profesional. El tipo de grapas, grapa corta y tenéis dos opciones. O la grapa dejarla después puesta en el tablero, en ese caso la grapa tendrá que ser de un material inoxidable, las hay en el comercio, y si queréis retirarlas, no es necesario, ya sirve cualquier grapa, después se retira y ya está. Lo que pasa es que eso ralentiza un poco el trabajo. Yo uso ambos métodos, últimamente estoy usando porque son buenas las grapas que he encontrado y no oxidan, las he hecho pruebas que no oxidan, entonces la dejo, no es necesario. Como van perfectamente embutidas y luego el aparejo de encima no se van a apreciar. Otra herramienta de enorme utilidad es las tenazas
de tapicero. Estas tenazas nos permiten tensar de una forma uniforme toda la tela con muy poco esfuerzo. Podemos hacerlo con las manos, no hay ningún problema, pero estas yo os las aconsejo. Y en concreto estas, que son de aluminio. No compréis las de acero o hierro, porque aparte que son muy incómodas y pesan, se oxidan, se estropean fácilmente. Yo no lo aconsejo. Estas además tienen una ventaja, son muy ligeras, pero tienen una ventaja que si está sucia, como veis, después de un aparejo tradicional o un aparejo sintético, lo podemos meter en un recipiente con agua muy caliente, incluso que hierva, va a saltar todo el material y siempre tendremos unas tenazas absolutamente nuevas, como si las hubiésemos comprado, absolutamente limpias. Se usan combinado con la madera y con la grapadora. Me veréis cómo se hace. Y luego ya a la hora de aplicar el adhesivo, en este caso va a ser el propio aparejo sintético, que eso nos permite acelerar el proceso de trabajo y va perfecto. Podemos aplicarlo a través de la brocha, una brocha plana, que sea una brocha grande, pero esta primera operación de enterrado pues va hasta este tamaño que veis, no más pequeño, pero este tamaño puede ser suficiente porque se trata de derramar prácticamente por la superficie el material y irlo extendiendo. Entonces no es necesario que la brocha tenga unas características en cuanto a tamaño pues excesivamente grande. Luego ya para el aparejo pues sí que puede ser un poco más grande porque va a quedar mucho más repartido el material, el aparejo, y se va a trabajar mejor. También podríais hacerlo con rodillos. En este caso yo aconsejo dos tipos de rodillos, o bien el de lana de pelo muy corto o bien el de espuma. Se podrían utilizar para extender la materia que vamos a utilizar como adhesivo, en definitiva el aparejo que os he dicho, o bien esa fase la podemos hacer extendiendo con la brocha o incluso la misma y primadera nos serviría, y posteriormente en las capas de acabado del aparejo ya sí que podríamos utilizar los rodillos. Bueno, como queráis. El problema del rodillo, porque quedan unos granulados que pueden a veces ser molestos a la hora de pintar porque se manifiestan, pero eso se puede minimizar o se puede incluso eliminar si se hace adecuadamente, dando la fluidez correcta tanto al aparejo como tratándolo mediante una pulverización de agua que hace que las crestas esas que aparecen pues se vayan aplanando y al final podemos conseguir una superficie absolutamente lisa, que es de lo que se trata, aunque no es imprescindible, porque va a depender también del gusto personal de cada cual. A quien le interesa un aparejo que esté texturado, pues adelante, no hay ningún problema. Creo que no se me olvida ninguna herramienta. Con ello ya vamos a empezar a proceder en todo lo que es el proceso de entelado. Primero os voy a mostrar cómo se va sujetando la tela, o mejor, antes de ello, como este tablero ya hemos comentado que es un tablero que se ha usado previamente, vamos a sanearle para que quede perfecto. Bueno, pues ahora vamos a empezar ya a trabajar sobre el tablero. Primero, como comentaba, vamos a empezar a sanearlo para dejarlo listo y empezar con el proceso de entelado. Siempre conviene tener una mesa auxiliar, una cinta borriqueta y un tablero para hacer todas las herramientas a manos. En este caso uso primero una espátula normal, grande, y retrasando un poco. Algo que os he dicho es que, como ya en el estudio, pongáis, yo tengo aquí cubierto, lo veis, un plástico o algo para no manchar. Porque si no os va a tocar pues estar limpiando y eso a nadie nos apetece. Vale. Necesitando, bien los cantos, y sigo este proceso todo el rato. Como os estaba diciendo, seguimos, la superficie tampoco os compliquéis demasiado. Este tablero en origen tuvo un entelado con un aparejo tradicional de cola de conejo, por lo cual sale muy bien. Si quedan restos, quedan un pequeño resto de material anterior, tampoco pasa nada, va a integrarse perfectamente. Trabajamos los cantos del tablero
Igual, tampoco os preocupéis demasiado, esto no es importante, va a adherirse perfectamente la tela con el aparejo sintético. Continuamos hasta que lo tengamos ya listo para repasarlo con una lija. Damos los últimos retoques con la espátula. Con esto ya es suficiente. Hacer un poquito más de esfuerzo y levantar mejor material, mejor cogéis la espátula de esta forma. Pero es suficientemente fuerte como para realizar el material, pero no nos interesa que se mantenga. Una vez que ya termino estos pequeños retoques, pues antes de proceder al lijado voy a limpiar todo el material que queda para ir poco a poco dejando listo para el entelado el soporte. Bueno, como os decía, vamos a limpiar un poco con un cogedor de características y un cepillo. Vamos quitando todo el polvillo que ha quedado, todos los residuos que han quedado un poquito más gruesos, porque todo esto tiene peligro. Si hay cualquier pequeño material, piedrecita, cualquier cosa que haya quedado un resto de madera, después se manifiesta cuando ponemos la tela encima, y no solamente es que se manifieste, es que se acentúa muchísimo con el aparejo y sobre todo cuando pintemos. Y además todo este tipo de cosas, como los nudos de las telas, como los defectos de la tela, que luego os diré, pues suelen caer en el sitio que más incordia. Parece que lo hace a propósito, entonces es mejor que eliminemos todo. De esta forma lo vamos cepillando bien y lo vamos pues ya recogiendo. No es que quede mucho, pero vamos, es mejor que el acabado sea lo más perfecto posible. Ahora en esta fase, como os decía, vamos a lijar un poquito, con ello vamos a suavizar un poco más si hay alguna irregularidad de los restos del material anterior, y vamos a abrir un poco el poro de la madera para hacerlo más receptivo al aparejo, que haya una mejor adherencia entre la tela y la tabla. A través de ese poro que abrimos va a penetrar mejor el adhesivo, en este caso el aparejo sintético, y también a la tela, con lo cual van a formar un cuerpo, tela y tabla, que es una de las cosas que nosotros estamos valorando y estamos intentando conseguir, lo que da las garantías a que este soporte quede perfectamente entelado y sea apto para la pintura y se conserve perfectamente en el tiempo, sin que nos dé ningún otro problema. Para ello, ya os comentaba, cogemos una lija, la hemos cortado ya al tamaño del taco de corcho, en este caso, pues la ajustamos. Es importante el taco de corcho porque si lo hacemos con la mano es irregular el lijado. Al hacerlo con un taco de corcho es suficientemente duro como para poder hacer presión en el lijado, pero es bastante adaptable a la superficie de la madera y sobre todo hay un lijado muy uniforme y además nos cuesta menos esfuerzo. Insisto, puede ser un taco de corcho
macizo o puede ser un taco de madera con una lámina de corcho, la que podéis encontrar en cualquier tienda de pavimento, la cortáis a la medida, la encoláis y luego ya colocáis la lija. La podéis grapar la lija o sujetar. Lo que no os aconsejo es que compréis estas lijas que venden, que llevan una especie de esponja y luego lleva la lija. Eso no sirve para nada, eso para cosas pequeñas vale, pero para un trabajo más profesional prefiero hacerlo de esta manera. Bueno, volvemos al lijado. No es necesario que el lijado sea muy fuerte, muy potente, justo para ir quitando esas irregularidades. Y no olvidéis tampoco los caños. Una cosa que es importante, hay quienes aconsejan que en los cantos se biselen, se redondeen. Yo no lo aconsejo, porque luego a la hora de poner un marco o una simple varilla hace feo, queda eso. Sí hay que matarlo un poco, porque si es muy agudo, cualquier golpe hace que se pueda astillar o se pueda dañar, pero solamente un poquito, solamente es matar el corte anterior. Lo hago un cierto orden, como veis es un lijado muy somero, no hace falta insistir excesivamente. Este lijado ya podría ser suficiente y ahora nuevamente cepillamos el polvillo que ha quedado y le pasamos, pues puede ser un paño húmedo, porque si no ese polvillo no va a salir bien. Entonces un paño húmedo o una brocha húmeda, puede ser cualquier bayeta, puede ser. Bueno, ya hemos terminado el lijado, ahora vamos a quitar el polvillo que queda con un paño ligeramente humedecido, que tengo ya preparado. Sí, una bayeta de rejilla. Y de esta forma ya sí que nos llevamos absolutamente todo el polvillo que queda, cualquier material que haya quedado suelto en el tablero. Es mejor que utilicéis una bayeta de estas de rejilla, porque siempre el frote del material de la bayeta sobre el tablero, que tiene una cierta aspereza, pues quedan partículas. Si es una partícula plástica, por ejemplo una bayeta de estas pues, que se utilizan para el hogar, para fregar, para limpieza, esa materia plástica sí que puede resultar pues, perjudicial. No porque haya reacciones químicas ni cosas raras, sino simplemente porque esas partículas se manifiestan también mucho más sólidas, se manifiestan más facilidad. Y esto, al fin y al cabo, es celulosa, y esta misma celulosa pues, se incorporaría y no pasa absolutamente nada. Pasa totalmente desapercibido. Lo terminamos, pasamos un poquito por los cantos, pero muy poco, tampoco mezcléis demasiado. Es lo justo para que nos llevemos con más facilidad el polvillo suelto. Fijaros que apenas se manifiesta la humedad. La bayeta está húmeda, no excesivamente, está muy escurrida, pero no se manifiesta la humedad en el tablero. Tampoco sucede nada si la bayeta está excesivamente húmeda. O sea, que podéis tranquilamente
pasar la galleta con el grado de humedad que bueno, que estiméis conveniente que necesitéis. Si os pasáis, pues no os sube nada. Si os fijáis, quedan restos en la galleta, lo vais a ver con más facilidad. Quedan restos de toda esa suciedad, también queda un poquito del color del tanino de la madera, pero vamos, eso queda totalmente después encerrado por todo el proceso de encolado. Y con esto, esta operación previa al encolado de la tela, pues ya queda listo. Y ahora vamos a ver pues cómo se coloca la tela previo a su proceso de encolado. Bueno, espero que os haya resultado interesante este vídeo, y ya sabéis que continúa en los próximos vídeos todo el proceso. Como siempre, os invito a que, si no lo habéis hecho, os suscribáis y así recibís la información puntual cada vez que publique algún vídeo, y que me podéis hacer, como siempre, también las consultas que necesitáis, ya sea o bien en el propio canal de YouTube, mejor en cada vídeo, para que sean las consultas referidas a ese vídeo, y yo os he encantado de aclararlas en cuanto pueda contestaros. También lo podéis hacer en Facebook. Ahí ya sí que podéis hacer preguntas más generales. Sin más, os emplazo para el próximo vídeo. Hasta luego.